En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Vivimos en una época donde la tecnología nos hace avanzar de una manera vertiginosa y eso nos aporta muchas ventajas y posibilidades, especialmente en cuanto a seguridad, prestaciones y conectividad si lo aplicamos al mundo de la moto. Pero en este boom de modelos muy modernos también es interesante encontrar algunos que rinden homenaje a la esencia de la moto, con un diseño marcado por un motor monocilíndrico, el motor a la vista y el faro redondo, que durante muchos años fue el prototipo de casi cualquier moto. Lo bueno es que a día de hoy se pueden combinar esos dos mundos, el de la tecnología y el de lo retro, como vamos a ver con la nueva GB350S, una moto que Honda ha traído a nuestro mercado para dar una alternativa entre las motos de acceso. Enseguida vamos a conocer cómo han hecho para que tecnología y retro puedan ir en una misma frase, y lo vamos a hacer con Javi Millán de Motos.net. También vamos a volver al pasado, a un momento muy especial del Mundial de Velocidad, donde Honda rompe definitivamente con la tradición de los motores de 4 tiempos, que fueron los que se utilizaron en las 2 primeras décadas del Mundial, y con el nuevo proyecto llega también un nuevo piloto. Uno de esos que son únicos y que se dan cada cierto tiempo. Todos los pilotos que llegan al Mundial de Motociclismo son muy buenos, excelentes, pero solo unos pocos son capaces de marcar una época y, como nos va a contar Juan Pedro de la Torre, nuestro protagonista lo hizo. Cuando se hace la pregunta de quién es el mejor de la historia, suele haber un profundo y agitado debate, porque aunque suele haber menos de una decena de nombres, cada uno lo ve desde su época y su punto de vista. Es muy difícil compararlos precisamente porque cada momento está marcado por una serie de factores que hacen muy complicado compararlos entre ellos. De lo que no hay duda es de que Freddie Spencer era uno de ellos. Pero no solo volveremos atrás en el tiempo en el mundo de la competición, también vamos a revivir en ese mismo 1983 la llegada a nuestro país de una moto que marcó a toda una generación de adolescentes que vio cómo su vida cambiaba al poder llevar dos tiempos de 75 centímetros cúbicos, que era la envidia de los semáforos. Gonzalo de Martorell nos lleva de vuelta a los 80 para entender cómo fue la llegada de las motos japonesas a nuestro país. Si la habéis vivido serán años dorados para vosotros y si no, está bien que sepáis lo que ocurrió para entender a los boomers o a la generación X. Así es la nueva Honda GB350S. Ya de entrada me he quedado enamorado con la moto, por el estilo que tiene, por lo sencilla que es. O sea, rememora un poco lo que era la esencia de las motos de un cilindro, pero con una estética pues muy depurada. La verdad es que es una moto para el día a día, yo lo veo una moto ideal. Así llegó la MBX75 a nuestro país. Salías con los amigos con la MBX, ligabas porque tenías una MBX, socializabas con la MBX. La MBX forma parte de tu vida. No era una moto que llegas a casa, la dejas en el garaje y te vas después a ver la televisión. No. La MBX formaba parte de tu vida. Spencer y la NS500 marcaron una época. Y levantaron la caja y apareció el pequeño motor de la Honda NS500, un tricilíndrico, un V3, que era realmente pequeño y compacto, que no tenía nada que ver con los motores de las 500 de la época. Entonces, claro, Spencer y Kanemoto se quedaron totalmente sorprendidos. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. La prueba del mes. Hoy vuelve con nosotros Javi Millán de Motos.net, que ya estuvo en el podcast para darnos una explicación genial de la gama DCT en el episodio número 13, así que os recomiendo, si estáis interesados en el sistema, que le echéis un vistazo, una escuchada, mejor dicho. Y esta vez ha venido para contarnos cómo va la nueva GB350S. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo estáis? Placer tenerte aquí, como siempre. ¿Cómo va tu vida en el día a día en el Motos.net? Porque sé que acabas de volver de viaje ahí, que no paras, ¿no? Ajetreado, no paramos sobre ruedas, pero ahora se están acumulando muchas presentaciones y no tenemos tiempo ni de respirar, pero contentos. Es que esta es temporada alta, ¿eh? Pero temporada altísima, ya encima ya a ver si viene el buen tiempo y salimos todos los moteros como setas a rodar. Sí, ya ha pasado la borrasca esa, infernal. Ahora que hablo contigo, me estoy acordando de la última presentación en circuito en la que coincidimos en Portimao con las CBR 1600, con Jordi Torres y con John McGuinness, que fue brutal. Incluso coincidimos los 4 en pista. Hay una foto por ahí, vídeo tenemos, ¿eh? Qué maravilla de presentaciones. Esas son de las que te dejan tatuado en el brazo el modelo y la compañía, ¿no? Porque fue espectacular.
Sí, lo pasamos muy bien con Torres, que viajó con nosotros, y con McGuinness, que también el tío estuvo ahí entregado. Oh, qué buenos los dos. Oh. Pero hoy vamos a hablar, Javi, de una moto de otro segmento, que de hecho es básicamente el contrario, ¿no?, de las CBRs, que es la nueva GB350S, que tiene herencia clásica de la marca incluso en su nombre. Efectivamente, la GB350S, vaya moto, o sea, ya de entrada me he quedado enamorado con la moto, por el estilo que tiene, por lo sencilla que es, o sea, rememora un poco lo que era la esencia de las motos de un cilindro, pero con una estética pues muy depurada. La verdad es que es una moto para el día a día, yo lo veo una moto ideal. Sí, además representa un poco esa esencia de las motos, ¿no? Como tú has dicho, sin carenado, monocilíndrica, faro redondo, durante muchos años eso era el estándar. De hecho, esas GBs también que Honda ya ha tenido en su catálogo eran un poco ese espíritu, ¿no?, de moto sencilla. Sí, la verdad es que las siglas GB, que la gente suele decir que son de Gran Bretaña, pero luego si indagamos un poco no son de Gran Bretaña. Es que los ingleses se apropiaron de lo que es el nombre, no es de Great Beat, no, es como el gran latido, porque el motor monocilíndrico, pues tiene ese toque de latido que como que te repercute así un poco en el cuerpo y lo vas notando siempre, ¿no? Y esta nueva 350S, pues eso es esa esencia, ¿no? El del latido ahí del motor monocilíndrico, pues eso, pegando fuerte. Sí, porque es curioso que los monocilíndricos estuvieron como muy presentes en alguna época, pero últimamente habían perdido un poquito de fuelle y no son tan comunes, así que de repente ver uno nuevo siempre llama la atención y es algo curioso. Sí, exactamente. La verdad es que, claro, la evolución que han tenido también sobre temas de anticontaminación, lo sabes tú, pues han tenido que irse a motores también bicilíndricos. Honda, con toda la gama NC, cuando la crisis, pues fue una pionera también en crear un motor de bajo coste, de fabricación, de mantenimiento, de todo, y mira, son un éxito. Pero sí, faltaban un poco este tipo de motores. A mí, sinceramente, es que los motores monocilíndricos siempre me han gustado mucho, porque son la esencia de las motos que veíamos cuando éramos pequeños que queríamos conducir, y esta GB, pues eso, es esa esencia pura. Totalmente, además que tú y yo, que somos de la misma generación más o menos, pues eso, hemos visto muchos monocilíndricos. Es curioso que ya se vendiese en Japón, en Asia, ¿no?, y no en Europa, con la corriente que hubo hace unos años aquí de motos retro, café racer, etcétera. Sí, la verdad es que, mira, yo lo comentaba en la presentación con todo el equipo de Honda, digo, es que esta yo creo que tenía que haber sido la CL500, ¿no? Tenía que haber sido esta. Pero claro, como ya tenían la base de las 500 bicilíndricas, pues dijeron, mira, para Europa yo creo que esto es mejor porque la gente busca más prestaciones, el carnet A2 y tal. Pero es que luego realmente para el día a día necesitas 50 caballos. La respuesta es no. Y ellos han enfocado este producto a un público de entre 20 y tantos y 40 años. Pero escucha, que es que los puretas como nosotros, yo me siento atraído por esta moto igual, porque la veo como segunda o tercera moto para ir a hacer recaos o para ir tranquilo, y es que es una maravilla. O sea, sinceramente, te lo digo, es que me he quedado enamorado de esta GB. Qué bueno. Me ha gustado mucho una frase que has dicho en tu artículo sobre esta moto, que decías, es como una chaqueta de cuero que siempre te queda bien, un clásico que no pasa de moda. Efectivamente, es que es así, o sea, la esencia de las motos de este estilo, con el faro redondo y muy bien rematada, porque es que esta nueva GB es que está o sea, la ves al detalle, es una moto que está muy bien rematada y además fabricada en Japón, que en los tiempos que corren es muy difícil. O sea, es que es muy difícil encontrar motos que digan, no, es que vienen de Japón, y más de estas gamas, que son gamas, pues eso, más económicas y tal. Si nos vamos ya a las Africa Twin o la gama NC y tal, pues sí. Pero una GB monocilíndrica y que digan, no, es que la han fabricado en Japón. Oye, pues chapó, ¿no? Que vuelvan a traer motos fabricadas en Japón. Y bueno, que es eso, que te montas en ella y eso, que te queda como una chaqueta, que dices, mira, es que parece que la han hecho a mi medida, ¿no? Me ha gustado mucho como has dicho también que no, hace un segundo, que no necesitas 50 caballos en ciudad. ¿Cómo funciona en la práctica ese motor monocilíndrico del que estamos hablando, que tiene 21 caballos declarados? Pues mira, la verdad es que es una auténtica pasada. Lo primero, porque tiene las vibraciones muy contenidas, es un motor muy suave.
Y lo que decía es que no necesitas mucha potencia para hacerlo rodar. Incluso, mira, un detalle que te voy a contar. Estuve probándola cuando estuvimos en la presentación, bueno, a mí me gusta estripar los motorcillos y más estos. Estuve yendo en primera en ciudad a 50 por hora y la moto ni rechista. O sea, con eso te digo todo. Tiene dos ejes de balance para mitigar el 50% de las vibraciones y encima el embrague antirrebote. El tacto del embrague es mantequilla. No sé, es que es una moto, ya te digo, que es que muy completa en todos los sentidos y ya te digo que es que los 21 caballos, sí, si sales a la carretera a hacer viajes, oye, yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos iban en Vespas y todos hacían viajes y no pasaba nada. O sea que con esta moto que encima moderna, Euro 5 Plus, pues yo creo que tampoco pasará nada, ¿no? Totalmente. Es que de hecho cuando los monocilíndricos de los que hablamos antes eran motores que sí que vibraban mucho más, ¿no? Pero la clave que la has dado tú hace un momento y es que este está muy bien equilibrado, ¿no? O sea, el que tenga un concepto de cómo era un monocilíndrico antes a cómo es ahora, pues ha cambiado mucho, ¿no? No, han cambiado muchísimo. O sea, estas motos modernas ahora no... O sea, sí, la esencia es la misma, pero la tecnología ha evolucionado mucho y ya no necesitas que te vaya vibrando todo el depósito o el asiento. O sea, es una moto, ya te digo, muy cómoda para el día a día. Y la verdad es que después de hacer bastantes kilómetros que hicimos esta presentación, yo luego me bajé y bueno, ya sabes, con la edad pues ya vas sufriendo algunas veces de los riñones, de no sé qué. No me dolían ni las uñas de los pies, nada. Y me imagino que como es una moto ligera, ¿no? 178 kilos con todos los llenos y de dimensiones más o menos contenidas, se moverá bien, ¿no? Porque has estado también probándola, como has dicho, por ciudad. Sí, aparte del peso, el centro de gravedad lo tiene muy bajito, es una moto muy compacta, pero de proporciones muy bonitas. La rueda delantera un poquito más grande, ¿no? Que al estilo de las CB500X, un poco así más trail, y bueno, le da ese toquecillo de agilidad, ¿no? De una rueda un poquito más grande que la de 17 pulgadas, también parece que son 19 creo que lleva, y es una moto pues eso, muy ágil. Sí, la verdad es que sorprenden todos los terrenos en los que puedas rodar con ella, la verdad es que sorprende. En ciudad sí que estaba claro que iba a ir bien, ¿no? En el día a día y en esas maniobras un poquito entre el tráfico y tal, que se mueve bien, pero también la probasteis en carretera, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es su rango de acción? Pues a ver, lo que es carreteritas de segunda, tercera, cuarta, la moto es una delicia. Luego ya, si sales un poco más autopista, lo que son rondas o son M30 de Madrid y tal, no creo que se quede muy corta, pero si ya te quieres hacer un viaje más largo, evidentemente para mantener los 120, para no tener que ir pues sufriendo un poco para que te pueda asustar un coche o un camión, pues quizás ahí se queda un pelín corta, pero bueno, que ya te digo que como segunda o tercera moto no peca de nada, vamos. Pero tiene una quinta más larga, ¿no? Que le permite como rodar un poquito más bajo de vueltas de lo que iría con el desarrollo, ¿no? De las otras. Bueno, sí, la quinta desahoga un poquito, pero vamos, que en cuarta yo creo que puedes ir a velocidad de crucero perfectamente y tener ese punch en el gas que si necesitas un poco más, pues lo vas a tener. Y también me ha llamado la atención una cosa curiosa, y es que una moto con poca potencia como esta, pero aún así tiene el control de tracción, quizá pensando en la seguridad, ¿no? Y un público con menos experiencia. Bueno, el control de tracción es como antiguamente, ¿te acuerdas el ABS? Que decía, el ABS, yo para qué quiero el ABS. Pues el día que te salta el ABS, te acuerdas de que tu moto lo llevaba y te ha salvado de una caída. Pues esto es igual, al final el control de par, como lo llaman en Honda, sí. Pues un día te salva en ciudad de un paso de peatones que está mojado y se te va la rueda atrás y bueno, pues te salva de una caída tonta o de cualquier cosa. Al final, bueno, no te va a ir saltando evidentemente en el día a día en asfalto seco, pero está ahí y es una medida de seguridad que en caso de que la necesites pues te puede salvar.
Sí, además es mejor tenerlo, obviamente, que no tenerlo, sobre todo si no afecta al precio, como en este caso, ¿no? Que la moto cuesta 4.500 euros y aún así ofrece detalles de equipamiento, como esto que hemos dicho, y más cositas que tú has ido también contando en tu vídeo. No, tiene muchos detalles, tiene la moto, las costuras del asiento, la terminación que tiene el depósito, detallitos cromados. Ya te digo que la ves en vivo y parece una moto de un segmento superior, o sea, no le falta detalle en nada, o sea, y bueno, por 4.500 euros, claro, es que en los tiempos que corren nos estábamos yendo a motos siempre ahí, pensando en motos de 10.000, 12.000, 15.000, pero no todo el mundo tiene esa cantidad, o si se quieren gastar en una segunda moto, pues esto es una opción, vamos, muy buena. Me ha gustado que antes estábamos hablando tú y yo también de los motores monocilíndricos de las motos que veíamos, y esta mantiene la línea clásica, ¿no? Con un reloj analógico, pero que a su vez tiene esa pantalla digital ahí en la instrumentación para ver, ¿no? Diferente información. Luego en marcha, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo ves? Sí, nada, es muy sencillita, la verdad. O sea, al final lo que quieres en una moto de estas es que te marque un poco la velocidad y otros detalles. Bueno, pero tampoco faltan algunos otros, pues como la autonomía y bueno, está bastante bien. Es un relojito muy sencillo, pero que se ve muy claro y la verdad es que a mí me ha gustado. Está en consonancia con lo que es el faro delantero. Es un reloj bastante agradable. Que ahora parece que si nos quitan el smartphone y la pantalla TFT estamos perdidos, ¿eh? Bueno, yo estoy un poco harto ya de los smartphones. Creo que me voy a volver a los teléfonos de toda la vida, porque sí, de verdad nos vamos a volver locos con tantos datos y tanta historia. Al final, yo cuando voy en moto, a mí lo que me gusta, y al igual que a ti seguramente, es disfrutar y relajarte, y a veces dar más gas o menos gas, pero centrarte en la conducción, que es lo que al final nos gusta, ¿no? Total, yo te tengo que decir que ahora cuando dicen en una moto, en el cuadro puedes ver un aviso de la llamada. Joder, es una innovación importante, pero digo, me da un estrés. No me llamen, por favor, cuando voy en moto. No quiero que me llamen. Entiendo que habrá gente para la que es práctica. Ni nada. Exacto, ni mensaje, ni nada. No. La moto hay que disfrutarla. Y cuando estás yendo al trabajo, cuando estás haciendo las cosas, tienes que concentrarte en lo que tienes alrededor y no estar mirando tanto a las pantallas, que al final nos embobamos. Totalmente. Este tipo de moto, como la GB, da juego a la personalización, ¿no? Y Honda ofrece varios accesorios y varios packs de personalización también, ¿no? Sí, la verdad es que están bastante chulos. Hay uno, por ejemplo, que le da un toque un poquito más deportivo, con la tapa del colín, de la tapa del asiento trasero, una careta de faro. Y luego hay un pack también que si quieres, pues le puedes dar un toque más para viajar, ¿no? Con sus alforjillas en los laterales, una pantalla más alta. Bueno, yo creo que abarca a mucho público que busque, pues eso, o viajar un poquito más de manera tranquila, eso sí, o darle ese toque más deportivillo. Bueno, Javi, pues ha sido un placer que nos contases ahí esta GB350S y a ver si dentro de poco rodamos también como lo pasamos tan bien como la última vez que coincidimos en una presentación de Honda. El placer es mío siempre estar con vosotros. Muchas gracias por la oportunidad y sí, la verdad, a ver si coincidimos en otra y damos gas y nos lo pasamos bien y disfrutamos porque el mundo de las motos es lo que tiene, es que hay que disfrutarlo al 100% y si es un circuito, pues bueno, pues bienvenido sea. Totalmente. Bueno, hay que decir que los que quieran saber un poco más y ver el vídeo completo con tu explicación, que le echen un vistazo a motos.net. Exacto, en motos.net, de nuestra web o en nuestro canal de YouTube lo pueden ver. Ahí hice una extensa descripción de lo que es esta moto y mis sensaciones y la verdad es que bueno, te tengo que dar una primicia y es que me la estoy planteando comprar, o sea que... Bueno, esto sí que va a ser un boom. Pues no te lo digas a nadie. No te preocupes, que de aquí no sale. Muchas gracias, Javi. Gracias a vosotros, Sergio. Un fuerte abrazo. El sol, la brisa, el calor, el frío, el aire, el día, la noche, las curvas, las rectas, las rutas, las carreteras, las pistas, los senderos, el campo, la playa, la ciudad, la velocidad, los amigos, las anécdotas...
¿Te entran ganas de ir en moto? Seas como seas, hay una Honda para ti en tu concesionario oficial Honda. El reportaje. Las motos japonesas no llegaron a nuestro país hasta principios de los 80 y ese momento supuso un cambio muy trascendental para varias generaciones, que vieron cómo se abrían las puertas a un nuevo mundo. Gonzalo de Martorell vuelve con nosotros para revivir aquel momento. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Un placer escucharte de nuevo. Me encanta, ya sabes que me encanta estar aquí para charlar con vosotros. Oye, hoy vamos a volver a esa época de principios de los años 80, cuando empiezan a llegar a nuestro país con varias asociaciones de marcas e importadores las primeras motos japonesas, algunas de gran cilindrada para los que podían pagárselas y también motos pequeñas que, aunque eran caras, podían llegar a los adolescentes, ¿no? Sí, los felices 80. Ya sabes que yo soy un boomer y los boomers hemos visto muchas cosas, ¿eh? Hemos visto llegar al hombre a la luna, hemos visto llegar la democracia a España, hemos visto, en fin, caer el muro de Berlín y hemos visto llegar las motos japonesas, y eso te aseguro que fue, aunque quizás menos trascendental históricamente, para la pequeña historia de la moto fue una absoluta revolución. Fíjate, Honda llegó a España en realidad en el 78, aunque llegó como marca de productos de jardín, ¿vale? Motocultores, segadoras, cosas así, ¿no? Fue en 1978, llegó como Green Powers Poet. En realidad todavía ni siquiera llegó como Honda, porque era una marca muy poco conocida, era una marca para los españoles exótica. Sí, sabíamos que allí, en Japón, había gente que fabricaba unas Honda que eran estupendas, pero aquí era todavía exótica, tan exótica como puede ser ahora mismo cualquier otra de las marcas orientales asiáticas que están llegando, ¿eh? En aquel momento eso funcionaba así, con la diferencia que ahora, digamos, vienen a completar lo que ya hay, que es muy bueno, y en ese momento venían a sustituir lo que había, que se había quedado completamente obsoleto. Por lo tanto, era un momento histórico. Y en el 82, Honda, ya como Honda, llega a un acuerdo con Montesa para que empiece a fabricar modelos de pequeña cilindrada en su planta de Esplugas, donde se fabricaban las Impala, por ejemplo. Y la primera de ellas, como no, es la inolvidable MBX Hurricane. Una moto que, insisto, los de mi generación pues nos dejó una huella indeleble y que todavía hoy es recordada probablemente como una de las Honda más míticas y que más huella dejaron en el subconsciente motero español. Honda decía en su anuncio: a partir de ahora hay que decir antes de y después de la Honda Hurricane. Esta moto de apariencia grande y de grandes prestaciones es el resultado de la aplicación de la tecnología más avanzada de Honda en competición. Así es, así es. Yo estaba repasando viejas revistas, viejos libros, y en todas dicen que el mismo Freddy Spencer fue quien propició a la aparición de esta moto, en el sentido de que le insistió a Honda en la necesidad de crear un modelo muy pequeño, deportivo, que permitiese a los jóvenes, pues eso, ¿no? Empezar a tener sensaciones sport y también organizar carreras. Y de hecho con la MBX se organizaron muchas carreras. Yo no sé si esto es verdad, o si, como dicen los italianos, si no nevero event trovato, si es verdad que Freddy Spencer fue el protagonista de la publicidad de esa moto. En cualquier caso, en septiembre del 83, que es cuando irrumpió en el mercado la Honda MBX 75 Hurricane, todavía no Hurricane, fue una revolución, fue una explosión. El nombre de Hurricane se le asignó posteriormente como parte de un concurso que organizó entre los concesionarios, se organizó un concurso para ver qué nombre se podía poner a una MBX 75 y se optó por Hurricane, y con este nombre ha pasado a la historia. Y tú hablabas antes de precios. Sí, el problema es que era una moto carísima. A pesar de ser unos 75 centímetros cúbicos, costaba casi 250.000 pesetas. Ten en cuenta que una Derby, por ejemplo, una Derby equivalente en cilindrada, costaba la mitad. Una Bultaco Striker un 25% o menos, y una japonesa 400, de aquellas primeras que llegaban también vía otra marca española, una bicilindro de 4 tiempos, que se lanzó ese mismo año, costaba 450.000 pesetas, es decir, algo casi el doble, pero era una 400 bicilíndrica. Es decir, la Hurricane era una moto muy cara, pero era una moto que representó un salto cualitativo importantísimo en las máquinas de pequeña cilindrada.
Sí, porque la escena que vivíamos en aquel momento, ¿no? Que tú recordarás en España era mucho más sencilla, ¿no? Las motos que teníamos de nuestras marcas no se podían comparar con la tecnología o con esa MBX cuando llegó, ¿no? ¿Qué teníamos? Montesas, Osas... Pues sí, marcas que habían, como tú dices, Montaco, ¿no? sí, y las marcas españolas que habían tenido un gran momento de gloria, pero que estaban ya en una fase totalmente decadente, estaban ya viviendo la fase final desgraciadamente, de su trayectoria industrial, porque la verdad es que fueron grandísimas motos, pero se habían quedado completamente obsoletas. Ten en cuenta que estamos hablando de una moto que tenía un monoamortiguador Showa con violetas ProLink, es decir, tenía unas llantas Comstar, las primeras míticas llantas Comstar, que después fueron sustituidas por Grimeca, que siguen siendo grandes componentes, pero que las primeras, las Comstar, eran las llantas que equipaban las máquinas de carreras de Honda. Es decir, estábamos hablando de una moto que, a pesar de su pequeña cilindrada, sí intentaba ser un amplificador de sensaciones deportivas. Y de hecho, te lo decía, con esa moto se hicieron grandes carreras de promoción de las que salieron hombres pues como Alex Cribillé, como Carlos Checa, como Emilio Arzamora. Fue un semillero de primeros pilotos. Sí, es que tú lo has dicho que costaba el doble que una moto de su competencia, sí, pero claro, sí, tenía también horquilla Showa, freno de disco y basculante de aluminio. O sea, al final era una moto que no tenía nada que ver en equipamiento y en comportamiento con lo que teníais, ¿no? Teníamos. No, nada, y además era la más rápida de su segmento, es decir, con sus prestaciones. Ten en cuenta que su motor subía hasta las 9.000 vueltas, 9.500 vueltas, una moto de esta cilindrada, 9.500 vueltas llegaba el motor, era una barbaridad. Y además, también vas a decirlo, los jóvenes en aquel momento se podía conducir con 16 años, la potenciaban con escapes, por ejemplo, el más conocido, el famoso Tabi, ¿no? Sí. Que todo el mundo montaba en esa moto y que hacía el motor todavía más rabioso. A pesar de lo cara que era la moto, se vendieron nada más y nada menos que 65.000 unidades en un año y medio. El éxito fue absolutamente apabullante. 65.000 unidades en un año y medio vendió Honda de esta moto. Y en esa época, además, en las calles en los institutos, ¿no? Estaba lleno de motos. Tú llegabas con tu MBX y de repente subías un nivel, ¿no? En el escalafón ahí social. Sí, era... Bueno, yo te diría que en esa época tener moto, ya no... Una MBX, por supuesto, te colocaba ya en la élite, pero yo te diría que cualquier otra ya te convertía en el malote y por lo tanto tenías un éxito acaparador. Yo no sé qué pasa, amigos míos, pero el malote con moto funcionaba en los 80, funcionaba en los 90 y sigue funcionando ahora. Yo, desgraciadamente, llegué tarde para ser el malote de la moto, pero en fin, es así. Es verdad que tú, Sergio, sí tienes más pinta de haber sido un poco malote con moto, reconócelo abiertamente. Yo te lo iba a contar más tarde, pero es verdad que yo llegué a la siguiente generación, que luego ya es el final de esta historia, que es con la NSR 75 que tenía en el instituto, pero bueno, luego vuelvo con ella, que te quiero contar una cosa al final. Sí. También había una publicidad que salía el propio Freddy Spencer, del que hablamos en este episodio, subido en esa moto, en la MBX, ¿no? Y eso hacía que la gente también, él era un héroe, un piloto muy querido en aquel momento, que todos los chavales quisieran emular a Fast Freddy, ¿no? Con su MBX. Sí, Freddy Spencer fue el protagonista de esta campaña en 2 campañas, además, fíjate. Esta moto, como hemos dicho, salió en septiembre y, claro, prácticamente enlazaba con la campaña de Navidad, ¿no? Entonces, Honda creó una campaña exclusiva, específica para Navidad, insertando en las revistas de la época una falsa carta a los Reyes que te voy a leer porque la tengo. Buen documento. Y dice así, salía la foto de Freddy Spencer y decía: ¿ya has escrito la carta a los Reyes? Esta es la ocasión que esperabas para cambiar a una moto de verdad. Queridos Reyes Magos, estoy harto de mi moto, no me corre, apenas frena, no tiene novedades y además me gasta muchísima gasolina. En fin, ¿para qué os voy a contar más? Se suponía a este punto que los Reyes Magos entendían de motos, ¿eh? ¿Para qué os voy a contar más? Siempre soñé con tener una moto mucho más avanzada, una gran moto de 75, una Honda Hurricane. ¿Qué os parece? Esta publicidad, que ahora nos parece un poco naif, ¿no? Un poco ñoña, pero en aquel momento, con Freddy Spencer en la fotografía, subido en
en una moto de estas, y con todos los jóvenes absolutamente enloquecidos por esta nueva moto, por esta nueva MBX, funcionó muy bien. Ten en cuenta, eso sí, que la MBX no se importaba de Japón directamente montada, sino que se ensamblaba, ya lo he dicho, en la antigua factoría de Montesa en Esplugues de Llobregat. ¿Vale? Es decir, como en aquel momento todavía las cuestiones arancelarias eran complicadas, lo que se optó es por traer todas las piezas de Japón y que se ensamblaran aquí en lo que se llamó en un régimen CDK, que son unas siglas rarísimas de Completely Knocked Down, es decir, completamente conocida aquí o completamente montada aquí, y en la factoría de Montesa, con lo cual lo único español que tenía esa moto era la gente que la montaba. El modelo además derivaba de la MBX 50 japonesa, que es esa exacta, es decir, es la misma moto, solamente que con el motor de 50 centímetros cúbicos. ¿Y cómo era, Gonzalo, de repente tener una moto de 75 con 12 caballos que era capaz de llegar a prácticamente a 110 kilómetros por hora? Sí, ya te he dicho que el motor subía hasta las 9.500 vueltas, era una barbaridad. Pues mira, yo creo que esa moto hizo mucho creó toda una generación de pilotos, como mínimo usuarios deportivos, porque las motos que había hasta la época, evidentemente, hombre, pues tenían sus pretensiones sport, pero no dejaban de ser motos de calle con unas potencias, en muchos casos, que no llegaban a los 10 caballos, ¿no? En esas cilindradas. Entonces, realmente esa moto es que fue verdaderamente revolucionaria, porque además es que, como ocurre siempre, obligó a la competencia a ponerse las pilas, es decir, arrinconó a las marcas europeas, a las marcas españolas, aunque hubo algunas resistieron un poquitín, pero las hirió de muerte, y obligó pues a otras competidoras a entrar en un mercado que ya empezaba a ser muy atractivo, como en el español. Ten en cuenta que la MBX se desarrolla en 1980 en paralelo con una gama MB de motos de cartera económicas, como podrían ser las CG 125 y las MT de off-road. Y en aquel momento lo que se quería traer a España eran las MB económicas, ¿vale? O sea, lo que el plan que Honda tenía era traer las motos económicas, que eran quizás por concepto las que más coincidían con lo que ya había. Pero oye, alguien en Honda y alguien en Montesa tuvo la buena visión de decir, no, oye, esto ya lo tenemos, vamos a traer algo que está mucho mejor, que es mucho más moderno y mucho más rápido, aunque sea mucho más caro. Y de hecho, eso, como tú has dicho antes, fue un gran éxito, ¿no? Porque fue una moto superventas, a pesar de lo cara que era para la época. Sí. Pero luego también generó un mercado de segunda mano brutal, ¿no? Y esas motos se vendieron muchísimo de segunda mano, porque los motores de 2 tiempos, además, era más fácil incluso para los propios chavales reparar, ¿no? Hacer los cambios. Y hubo muchas motos de muchas generaciones por ahí dando vueltas. Sí, tú has hablado después esa moto pues evolucionó hacia las NS, etcétera. Pero ahora mismo, antes de sentarme aquí con vosotros, me he molestado en buscar cuánto podía costar una MBX o una Hurricane en buen estado en el mercado de ocasión. Y tengo que decirte que esas motos se están pagando ahora a partir de 5.000 euros. Es una brutalidad, ¿eh? Una MBX Hurricane en muy buen estado puede estar ahora mismo cotizándose alrededor de los 5.000 euros. Pero en cualquier caso, y más allá de eso, somos muchos los que pensamos que las Hurricane y sus sucesoras fueron el canto del cisne de los motores de 2 tiempos en moto de Honda, que pues a partir de después de esos modelos ya se centraron en motores de 4 tiempos. Ya estaban cambiando los tiempos, ya había otra sensibilidad ecológica, que es un tema con el que Honda siempre ha sido muy cuidadosa, y ya se empezó a trabajar más en 4 tiempos, dejando a la Hurricane y a sus sucesoras, insisto, yo creo como el gran testamento
de 2 tiempos de la marca japonesa. Es verdad que esos motores de 2 tiempos eran espectaculares. Obviamente, ahora mismo, como tú bien has dicho, ¿no? Ya hay otra filosofía, ¿no? Y otro planteamiento hacia el medio ambiente. Sí. Pero además además de sensaciones y de especiales y del sonido y de todo lo que hacían los 2 tiempos, yo creo que te obligaban a pilotar de una manera quizá más técnica o fina, por decirlo de alguna manera, y eso también ha marcado muchas generaciones de pilotos en las carreras, ¿no? Los que se han criado en los 2 tiempos. Claro, por eso te decía que ha sido el mejor semillero. Yo no sé si de pilotos, hombre, sí lo ha sido. Yo recuerdo, por ejemplo, es decir, las carreras clasificatorias para entrar a formar parte de lo que después sería la Copa Movistar se realizaron con estas motos. Yo recuerdo a un crío llamado Dani Pedrosa en el circuito del Jarama. Yo estaba allí, dando vueltas en una de estas motos, ¿sabes? Para lograr después llegar a la Copa Movistar y llegar a ser Dani Pedrosa. Es decir, es verdad que fue un semillero de pilotos, pero fue sobre todo, Sergio, un semillero de usuarios de moto deportiva, insisto, porque hasta la fecha entendíamos como moto deportiva pues las Montesas que veíamos correr en las 24 horas, o las Osas Montjuic, este era nuestro concepto de moto deportiva, y era una moto que se usaba solamente para correr. Con la MBX, con la Hurricane, lo que se consigue es que las sensaciones Sport lleguen a todo el mundo. Y en la medida que las sensaciones Sport llegan a todo el mundo, también mejora el nivel de conducción en general de los motociclistas españoles. La MBX Hurricane fue una grandísima escuela de conducción, no solo de pilotaje, de conducción. Sí, señor, es un buen resumen ese. Mira, yo recuerdo la aceleración de mi NSR porque tenía escape Yasuni y láminas de admisión de carbono. Sí. Mira que después, durante los años, probé todas las motos de calle y motos luego de carreras como la CBR1000 de Tenkate, con la que todos se la han ganado el Mundial de Superbike, la RC213 VS, la réplica de MotoGP. Pero durante muchos años, aquella sensación de aceleración que tuve a los 16 años, que me pareció tan brutal, pensé, nada puede correr más que mi NSR en aquel momento. Es lo que tú dices, eso generó, ¿no?, que toda nuestra generación se criase con motos que al final te daban ya mucho, ¿no?, en aquel momento. Claro, la NSR, que podemos considerarla, pues eso, la heredera final de esta Hurricane, que en realidad y en esencia era la misma moto, aunque ya con componentes españoles y componentes italianos, y sobre todo una nueva estética, ¿no? Pero yo creo que la NSR fue efectivamente la heredera de la Hurricane, y para muchos, para ti, Sergio, como también, la primera gran pequeña deportiva. Totalmente. Y volviendo a la Hurricane, había detalles también muy trabajados, como era la instrumentación, que tenía velocímetro, cuentarevoluciones, luces, ya que veías el punto muerto, las largas, los intermitentes. Esos cuadros ya eran muy chulos para un chaval, ¿no? Era un cuadro de moto grande. Y aquí veníamos, todavía llevábamos motos con los cuadros Veglia, ¿sabes? Aquellos sí, donde la agujita temblaba con cada golpe de cilindro, y bueno, tenían su encanto. Yo recuerdo que en ese momento yo tenía una Impala, y tenía su encanto, pero claro, veníamos de eso, de los Veglia, y de repente teníamos un cuadro de instrumentos completo, una moto, de 6 marchas, además de 6 velocidades, que también ya nos parecía algo de otra dimensión, con un cuadro de instrumentos donde había toda la información. Es que era una moto grande, digamos, de tamaño pequeño, y Honda fue muy inteligente de diseñarla así. Es decir, desde el primer momento diseñó una moto de pequeño tamaño, pero con ínfulas de moto deportiva grande. Mire, con ella consiguió que todos los que nos escuchan de nuestra quinta y de la mía y de la tuya hayan estado enganchados durante 40 años a las motos. Sí, fíjate que cuando Honda prepara la MBX 50, que es la moto que hemos dicho de la que deriva la Hurricane, que era exactamente la misma moto, les da a sus ingenieros 6 prioridades, ¿no? Ha de ser ágil en ciudad, ha de ser potente, ha de ser un diseño rompedor, ha de ser confortable para tramos cortos, ha de tener una buena frenada y de tener un motor que no gaste. Esas son las 6 condiciones que Honda impuso a sus ingenieros para desarrollar que tenía que ser el que tenía que ser la punta de lanza de su desembarco en España. Y yo creo que la moto
cumplió con creces con esas condiciones. Sin duda alguna que cumplió, y yo creo que además todas esas que has dicho tú que están a la venta, restauradas y bien cuidadas, siendo una moto tan especial, se van a revalorizar todavía más. Están muy revalorizadas. En realidad está revalorizado todo de los 80, porque eso ya es una nota personal. Personalmente creo que en los 80 éramos muy libres y muy felices, y no nos dábamos cuenta entonces de lo libres que éramos en los 80, pero más allá de esta digresión espacio-tiempo, es verdad que las motos ahora las MBX están revalorizadas. Lo que pasa es que también es verdad que fueron motos que tuvieron mucha tralla, porque todo el mundo había motos que cambiaban de manos 3 y 4 veces, se usaban en carreras, se transformaban muchísimo, y es muy difícil, os lo aseguro porque lo he investigado, encontrar Hondas MBX Hurricane en estado original. Es muy difícil. Existen, se valoran a partir de 5.000 euros, porque quedan muy pocas. Eran motos de mucha tralla, porque eran las motos con las que los jóvenes socializábamos. Es decir, ahora los jóvenes socializan a través del móvil y del iPad. Pero en nuestra época, también la tuya, Sergio, que aunque eres más joven, empiezas a estar ya en la frontera boomer, socializábamos con las motos y se les daba mucha tralla. Así que es muy difícil encontrar MBX en buen estado, pero las hay. Así que si alguien que lo está oyendo tiene una MBX en buen estado, que sepa que tiene una pequeña joya y que la conserve. Te diré también, Gonzalo, que es verdad que esa parte romántica, como hemos disfrutado muchísimo, trucar las motos, prepararlas, pero también daba un trabajo importante porque podías gripar el motor enseguida, la carburación cambiaba, y ahora vivimos en una época en la que la verdad es que los motores son más sencillos, quizás están mejor fabricados y da mucho menos problemas, ¿no? No disfrutas tanto con un 4 tiempos de chaval, de pequeña cilindrada, pero no te tienes que preocupar de todas aquellas cosas que sufrimos nosotros. Pero yo no sé si eso es mejor o es peor. No, es diferente, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Es verdad, las Honda de ahora son relojes suizos de precisión, nunca fallan, sabes que no, solo tienes que preocuparte de ponerle gasolina y arrancarla cada mañana. Y en aquel momento, es verdad, las motos obligaban a una cierta implicación personal. Y mira lo que te digo, Sergio, probablemente por esa falta de implicación personal con la moto podamos explicar por qué muchos jóvenes están perdiendo la afición por las dos ruedas. En primer lugar, porque no hay un modelo como la MBX, no hay un modelo, hay muchas motos buenas, muchas motos grandes, grandes motos de 125 que estén, pero ha faltado ese modelo capaz, no hablo solo de Honda, digo de todas las marcas. Falta un modelo que se haya incrustado en la memoria colectiva de la gente, ¿no? Que digas, ostras, defino los 80 por la MBX, ¿sabes? Defino los 90, pues, no sé, por la CBR, defino los 2000 por... Falta ese modelo, pero sobre todo falta implicación. Es decir, en la medida que tú tenías que meterle mano a tu moto, tenías que ensuciarte de grasa, o disfrutabas con tus amigos una tarde cambiándole el tubo y poniéndole, pues eso, un tabi, ¿sabes? O... Sí. En la medida que tú entrabas te vinculabas emocionalmente con la moto, eso formaba parte de tu vida. Ahora es más difícil vincularse emocionalmente con una moto, insisto, de cualquier marca y en cualquier modelo, porque van tan bien que lo único que has de hacer con ellas es ponerles gasolina y dejarlas bien tapaditas en el garaje. Entonces, la MBX yo creo que por eso dejó tanta huella en tanta gente, ¿no? A mí me la dejó, y es que te obligaba la MBX entraba a formar parte de tu vida. Te salías con los amigos con la MBX, ligabas porque tenías una MBX, tú más seguramente, Sergio, que yo, pero se hacía lo que se podía. ¿Sabes? Socializabas con la MBX. La MBX formaba parte de tu vida. No era una moto que llegas a casa, la dejas en el garaje y te vas después a ver la televisión. No. La MBX formaba parte de tu vida. Y eso tenemos que lograr que vuelva a ocurrir para que los jóvenes se interesen en la moto. Pues habrá que luchar porque esa generación se implique con todas las motos. Tenemos campeones para hacerlo. Tenemos nombres atractivos para empujar al mundo de la moto. Tenemos las mejores motos probablemente de la historia. Tenemos una marca como Honda que el tema de la seguridad y la sostenibilidad lo lleva a rajatabla.
lo lleva como las tablas de la ley de Honda son la seguridad en el uso de la moto y la sostenibilidad. Y sobre esos dos cimientos se puede empezar a construir. Solamente hay que dar con la misma tecla que tuvo alguien al diseñar la MBX Hurricane. Bueno, Gonzalo, ha sido un placer escucharte hablar sobre la MBX y sobre aquella época de los años 80 que fue dorada, por lo menos para nosotros. Eso representa esencialmente, Sergio, que me hago viejo y que empiezo ya a tener un poco de rollo abuelo cebolleta. Las motos de antes sí que eran buenas, no como las de ahora. Cosa que no es verdad, porque es que ahora mismo solo ocurre con la música. O sea, la música de ahora sí que es deleznable y la de antes era mejor, pero las motos de antes quizás no eran mejores, pero nos hicieron lo que somos. Y para mí es un placer recordar esa moto con la que me dio mucha envidia, porque yo nunca tuve una MBX y miraba con mucha envidia, malsana además, a quienes sí la tenían. Pero es que, insisto, era una moto muy cara, pero que costaba cada tornillo de lo que pagabas. Gonzalo, un placer, como te decía, y te emplazo para que nos cuentes la siguiente década desde dentro, como qué pasó en los 90, qué pasó ahí, y vamos así evolucionando década a década. Vale, de todos modos, antes de marcharme, quiero que confieses públicamente que tú sí eras el malote de la moto. Sí, era el malote de la moto, pero te diré que no ligaba tanto porque estaba tan obsesionado con la moto en sí que ahora me arrepiento, y si volviese atrás la usaría de otra manera en el instituto, no pensando en mejorar las prestaciones. Mejorarías tus prestaciones. Efectivamente. Gonzalo, un placer, como siempre, tenerte aquí. Amigos. Muchas gracias, un abrazo. Desde Pit Lane. Repasar la historia de Honda es algo que da para mucho, así que hemos vuelto a recurrir a uno de los grandes especialistas de la competición y de su historia que ya conocéis, el periodista Juan Pedro de la Torre, para hablar esta vez de la llegada de una moto muy especial. Hola JP, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues muy bien, aquí encantado de volver a estar contigo. Hoy vamos a hablar de los años 80 en el Mundial de Velocidad, cuando Honda, tras su regreso, da el salto a los motores de dos tiempos en la categoría reina, con dos nombres propios, ¿no? Sí, con Freddie Spencer como el hombre de referencia y con una moto realmente revolucionaria en su momento como fue la NS 500. Una moto sorprendente y la primera moto con la que Honda se adentra en la competición con motores de dos tiempos. Sí, porque Honda ese regreso venía a hacerlo con la NR 500, que era una moto de cuatro tiempos, también muy especial, pero que quizás no estaba funcionando, ¿no? Como esperaban. Pues sí, realmente no funcionó nada bien. Fue un proyecto muy ambicioso y muy revolucionario, porque era una moto, un motor V4 con pistones ovales, una moto de cuatro tiempos en pleno dominio de los motores de dos tiempos, y que estaba plagada de novedades y de innovaciones. Tenía llantas de 16 pulgadas, tenía un bastidor monocasco, los radiadores eran laterales, infinidad de detalles que hacían una moto muy especial y muy complicada, y que realmente el mayor problema que tuvo fue que no alcanzó la potencia necesaria para competir con los dos tiempos de aquella época. Es curioso que con lo que has dicho suena adelantada a su tiempo, ¿no? Porque son soluciones técnicas que hemos visto mucho después y que en esos finales de los 70, ¿no? Principios de los 80 era una cosa súper innovadora. Sí, aparte de por sí, por su configuración con el motor V4, pero además con pistones ovales, que era una absoluta innovación. En aquella época las configuraciones habituales era el motor 4 en cuadro que estrenó Suzuki en 1974 con la RG500, o el motor 4 en línea, que es el que tenía habitualmente Yamaha. Y en 1979 a nadie se le ocurría plantearse un V4 en esos momentos. Pero es que además todas esas transformaciones que había en la moto, el hecho de que sea un bastidor monocasco, bueno, es que era complicado trabajar con esa moto, porque había que deshacerla de alguna forma, para trabajar en ella, para que pudieran trabajar los mecánicos. Y tenían que separar la parte delantera de la parte trasera de la moto para trabajar en el motor y hacer cambios. Era bastante impactante y lamentablemente pues no funcionó, porque no, como decimos, en ese momento no había tecnología lo suficientemente
suficientemente avanzada para que funcionara bien. Y un problema que tenía, supongo en otro momento ya hablaremos de la NR500, pero otro problema que tenía es que era una moto que llega en una época en la que se arranca a empujón en las carreras. Y era una moto muy complicada de arrancar. Entonces eso hipotecaba totalmente la carrera de los pilotos que corrían con ella. Curiosamente, Spencer en Estados Unidos logró una de las pocas victorias de la NR500 porque en aquellos tiempos en Estados Unidos las carreras eran con motor en marcha, no como en el Mundial, y eso le permitió salir al mismo tiempo que todos los demás. Ahí has mencionado tú a Spencer, a Fast Freddy, que llega, ¿no? Y que tiene un papel importante en este momento en el del que estamos hablando, ¿no? ¿De dónde venía y cómo fue su fichaje? Bueno, pues Spencer es un piloto que es totalmente... se sale de la línea del piloto habitual de Estados Unidos. Los norteamericanos de velocidad, los más afamados, llegaban de California. Todo el clan Roberts y todos los que crecieron a su alrededor, toda esa gente que se forma a su alrededor, eran de California. Pero Spencer era de Luisiana, de Shreveport, un pueblo del sur de Luisiana, un lugar tranquilo, de gente con una forma de ser muy diferente a los californianos, ¿no? Y en su casa había una gran tradición a las carreras. Su padre, que era un comerciante local, tenía una tienda de ultramarinos y era un gran aficionado a las motos y fue un piloto amateur. Pero es que además su hermano mayor, Danny, competía en motos, y su hermana pequeña, se llama Linda, pues era piloto de karts. Con lo que el tema del motor, la competición, el motociclismo estaba totalmente arraigado en la familia. Y él empezó a correr muy jovencito en dirt track y en short track, que es la forma habitual en la que se iniciaban los norteamericanos y en las que les permitía dotarse de esa extraordinaria habilidad para derrapar y para controlar las potentes motos de 500, que esa es la razón de por qué durante tantísimos años hubo tantas generaciones de pilotos norteamericanos que dominaban el Mundial de 500 por encima del ortodoxo estilo europeo, ¿no? Bueno, pues Spencer poco a poco fue creciendo y fue haciéndose con sus grandes resultados a todos los niveles. En Estados Unidos la competición entonces estaba regulada a diferentes niveles, ¿no? Había un campeonato, una organización que se llamaba la WERA, que era para pilotos amateurs y que podías estar compitiendo ahí hasta los 16 años. En los 16 ya te podías hacer profesional y competir en el campeonato AMA, que es el campeonato norteamericano. Pero cuando Spencer tenía 13 años, un distribuidor de la firma de lubricantes Bel Ray lo vio competir y llamó a un amigo suyo de las carreras, Ian McKay, que es un hombre que tuvo una larga tradición como mecánico y técnico en el Mundial. Fue mecánico de May Hailwood, fue técnico en diferentes estructuras, en el equipo Galois en los años 70, y seguramente tú lo recordarás, Sergio, de su época final cuando estaba en temas de comunicación dentro de Honda, del equipo oficial Honda, ¿no? Sí, y le dijo, Ian, hay aquí un chaval en Estados Unidos que tiene 13 años y que es un prodigio, es una maravilla. Dijo, bueno, llámame dentro de 3 o 4 años a ver cómo va el tema. El caso es que con 15 años Freddy ya había ganado todos los campeonatos, siguió compitiendo a partir de los 16 ya en el campeonato profesional, pero incluso antes de eso había una competición en la WERA en la que invitaban a pilotos profesionales, a pilotos del AMA. Y Spencer se hizo súper célebre y famoso porque en una carrera que se disputó con una lluvia horrible, él iba con una Yamaha RD 400 de serie, una 2 tiempos bicilíndrica, y competía frente a pilotos profesionales que llevaban motos de gran premio, un TZ500, perdón, TZ250, TZ750. Sí, que no tenía nada que ver con la moto de calle, claro. Pero nada que ver, y con neumáticos de calle. Y en pleno diluvio era capaz de aguantar el ritmo a esos pilotos, y todos, claro, era un chaval de 15 años y todos se quedaron muy sorprendidos. Y un año después, ya compitiendo en el campeonato AMA, también se dio a conocer en las 100 millas de Daytona, que es la carrera que se hace en el célebre circuito de Florida, con motos de 250 frente a los mejores norteamericanos. Estaba también Randy Mamola, estaba Anton Mann, que todavía no había sido campeón del mundo de velocidad, pero ya era uno de los pilotos importantes del Mundial. Y ese año ganó el título Novice, que es el título junior,
del AMA. Después, poco a poco, pues fue cumpliendo sus diferentes etapas y en cada fase, en cada temporada, iba ganando un título. Y consiguió en 1979, se hizo con el título AMA de 250 y ahí es donde arranca su relación con Eri Kanemoto, que es el famoso técnico norteamericano de origen japonés que le acompañó a lo largo de casi toda su carrera deportiva. Su forma era una pareja muy peculiar porque tenía una forma de comunicarse muy peculiar, hablaban poco, pensaban mucho en las cosas y de repente decían algún comentario que era suficiente para hacer un ajuste, para hacer un cambio. Entonces, pues bueno, poco a poco Spencer fue creciendo y después de ganar el título de 250 en el 79, Kawasaki lo fichó para correr en Superbike, en la categoría Superbike, que ya en aquellos momentos en Estados Unidos corrían con motos de 1000 centímetros cúbicos. Y bueno, hizo buenos resultados, ganó una carrera, para sorpresa de todos, porque en aquel entonces Spencer, en el año 79, solo tenía 17 años y ganó una carrera del campeonato norteamericano, le dieron una prima de $5.000, ganó una segunda carrera, le dieron una prima de $10.000 y aunque el título fue para otros, él dejó muestra de que era un piloto con un porvenir enorme y Kawasaki le quiso fichar para correr el campeonato AMA en 1980. Sin embargo, apareció por ahí en medio un personaje que se llama Steve McLaughlin, que había sido un destacado piloto en Estados Unidos en campeonato de Superbikes y que será el hombre que en 1988 ponga en marcha el Mundial de Superbike. Pues McLaughlin le dijo a Spencer, le recomendó que no fichara por Kawasaki y que hablara con Honda. Y al final Honda le ofreció un contrato para 1980 para el campeonato AMA, pero le dejaba libertad para correr en otras categorías del campeonato con otras marcas. Y estuvo corriendo el campeonato de Superbike con AMA y el campeonato de F1, que era una fórmula abierta en la que corrían motos de 500 de Gran Premio, motos de 750 de Superbike, de 1000 de Superbike, motos de producción, y estuvo corriendo con una TZ 750. Con esa moto, en 1980, se da a conocer en Europa porque viene a correr el Trofeo Transatlántico, que era la competición que se hacía en Pascua, en Reino Unido, y enfrentaba a dos equipos, uno de Estados Unidos y otro de Reino Unido. Y Spencer, bueno, sorprendió porque en aquella carrera había pilotos del Mundial, estaba Roberts, estaba Crosby, estaba Mamola, estaba Sin y muchos con motor de fábrica. Pues él con su TZ 750 ganó varias de las mangas y en la última carrera tuvo una caída y eso le impidió ganar el trofeo de forma individual, en la clasificación individual. Y entonces llamó la atención de todo el mundo porque era un piloto realmente sorprendente. Y ahí entró en el radar de todos los grandes equipos del Mundial. JP, este trofeo transatlántico, la verdad es que es algo que también merece una historia aparte, ¿no? Porque es una competición con un formato súper interesante que ahora ya no tenemos, ¿no? Sí, desgraciadamente lleva ya, hace casi 40 años que no se disputa. El trofeo transatlántico era, pues eso, un enfrentamiento entre dos equipos, dos formaciones, Reino Unido, Estados Unidos, y que se disputaba la semana de Pascua en 3 pistas de Reino Unido. Era 3 carreras de 2 mangas. Y la verdad es que era bastante espectacular, sobre todo porque en aquellos tiempos en los que no había entrenamientos de pretemporada, como lo que tenemos en la actualidad en MotoGP, como lo conocemos, era una forma de preparar las motos, preparar que los pilotos se prepararan, pero en lugar de estar entrenando, ya estaban compitiendo entre ellos. Y era una oportunidad única para ver a pilotos del Mundial en unas competiciones distintas, sin compromisos y sin ninguna cortapisas para poder hacer la competición como ellos prefirieron. Y JP, una vez está Spencer ya en Honda, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la siguiente fase? Y cuéntanos después qué es el informe Oguma. Bueno, pues en el 80 Spencer debuta en el Mundial, lo hace en el Gran Premio de Bélgica, que ese año se disputó en Zolder, y lo hace con una Yamaha TZ500 de producción, de serie, con poca preparación, lo que pudo preparar Kanemoto, y el resultado no fue muy bueno.
y siguió corriendo el campeonato AMA. Pero ya los de Honda tenían claro que necesitaban un piloto de talento, un piloto de porvenir para un nuevo proyecto que iban a poner en marcha, que es su regreso al Mundial de 500. Para definirlo, viendo cómo el proyecto NR500 no conseguía consolidarse y no se desarrollaba bien, porque a lo largo de esos años Honda siguió presente en los grandes premios con la NR500, pero no de una forma continuada en todas las carreras. Iban a determinadas competiciones según iban desarrollando la moto y los resultados nunca eran buenos. Entonces, Yoichi Oguma, que era uno de los hombres, uno de los ingenieros importantes de Honda en esos momentos, fue encargado de viajar a los grandes premios y preparar un informe sobre qué tipo de mecánicas hay, qué tipo de mecánicas tendría que hacer Honda para poder competir con posibilidades en el Mundial de 500. Y después de acudir a varias carreras en las que, por cierto, llegó a ver a la NR500 enfrentarse con otras motos, y uno de ellos que corrió con la NR500 fue precisamente Spencer en Silverstone, Sí. que llegó a rodar en quinta posición hasta que el motor se rompió, que era el mayor rendimiento que había conseguido la NR500 hasta ese día. Pues Oguma redactó un informe demoledor con el proyecto NR500 y recomendó encarecidamente que se empezara a trabajar sobre una moto con motor de 2 tiempos. Eso en Honda era una absoluta revolución, porque las motos de Gran Premio de Honda siempre habían sido motos de 4 tiempos. De hecho, el señor Soichiro Honda, el fundador de Honda, detestaba los motores de 2 tiempos, de los que decía que eran sucios y ruidosos. Total. Entonces, dedicarse a desarrollar una 2 tiempos era como un sacrilegio dentro de Honda. Claro que además Soichiro en aquel momento todavía estaba pendiente de la competición, que era algo súper importante para él, ¿no? O sea, que hacer un cambio teniéndole a él, porque a día de hoy a lo mejor pues la esencia ya puede pasar a un segundo plano, ¿no? Pero ahí estaba en activo. Sí, él ya no formaba parte de la dirección de la compañía, pero él seguía supervisando muchísimas cosas, seguía interesándose por ellas, no tenía ningún poder ejecutivo. Pero el hecho de que el señor Honda acudiera al departamento de competición suponía una presión añadida. Bueno, de hecho, estamos a unos años de que también Honda Motor Company se divida en HRC, ¿no? La división de Honda Racing Corporation, que es la división de carreras, y haga una propia empresa que se dedica a la competición, ¿no? Sí, eso sucede cuando En el 82, finalmente en 1982 acuden al Mundial, ¿no? Pero antes de eso tenían que convencer a Spencer de que corriera con ellos en el Mundial. Entonces un día Oguma y Ken Miyakoshi, que era un especialista en motores de 2 tiempos, el primer especialista de Honda en motores de 2 tiempos, fue el responsable del desarrollo de las RC de motocross, las Honda de motocross primeras que se hicieron de 2 tiempos. Pues citaron a Spencer y a Kanemoto en sus oficinas y tuvieron una reunión con ellos. Entonces, cuando llegaron a un despacho, vieron que les habían citado en un sitio, encima de una mesa había una caja, y llegaron Oguma y Miyakoshi y dijeron, bueno, vamos a enseñaros el motor del prototipo con el que queremos competir el año que viene. Y levantaron la caja y apareció el pequeño motor de la Honda NS500, un tricilíndrico, un V3, que era realmente pequeño y compacto, que no tenía nada que ver con los motores de las 500 de la época. Entonces, claro, Spencer y Kanemoto se quedaron totalmente sorprendidos porque no se esperaban algo parecido. Entonces, ya les dieron abundante información técnica, detalles, cómo iba a ser el proyecto, cómo iba a ser el desarrollo, quiénes iban a competir, que el plan de Honda era formar un equipo con Spencer, con Marco Lucchinelli, que en 1961 se proclamó campeón del mundo de 500, y con Takazumi Katayama, que fue el hombre que trabajó más intensamente en la Honda NR500. Y ya con ese equipo montado, JP, ¿cómo fue el estreno de esa NS500? Bueno, pues el primer gran premio de la temporada de 500 fue en Argentina. Y allí el resultado fue realmente sorprendente porque
aparte del dominio de Kenny Roberts y Barry Sin, los dos con la Yamaha, que eran los pilotos quizás los más destacados en ese momento, lo sorprendente fue que Spencer acabó tercero a poco más de un segundo de Kenny Roberts, lo que quería decir que la moto era competitiva y que Spencer, aunque no tenía experiencia en el Mundial, pues era suficientemente rápido como para estar con los líderes del Mundial. De hecho, la llegada de Spencer, sí, bueno, han tenido que pasar décadas más bien hasta que alguien igualó y le superó el récord, ¿no? Aunque me estoy adelantando un poco a los acontecimientos, pero Márquez ha sido el único capaz de igualar la figura de Stoner en esa, ¿no? En esa ser tan prematuro en conseguir el título. Sí, porque Spencer fue un ejemplo de precocidad. Su trayectoria en ese primer año pues fue con buenos resultados, con algunas dificultades para la NS500, pues había que poner a punto esa moto, pues los problemas típicos que puede dar una moto recién hecha, ¿no? Y Spencer finalmente no tardó en lograr una victoria. Al final lo consiguió precisamente el 4 de julio, que es la fiesta norteamericana, y fue en el Gran Premio de Bélgica, donde logró la victoria y se convertía con 20 años en el piloto más joven en ganar un Gran Premio de 500. Y confirmó su gran posibilidad, su gran proyección. Ese mismo año volvió a ganar otro Gran Premio y acabó tercero en el Mundial, que es un excelente debut para un debutante y para una moto nueva. Total, porque ahí se da el caso de que estrenas una moto que tiene un formato totalmente rompedor con lo anterior, ¿no? Que se estrena motor V3, 2 tiempos, nada que ver con algo que habían hecho hasta la fecha, un piloto nuevo. O sea, realmente se veía que la combinación de los dos iba a ser espectacular, ¿no? Sí, y lo confirmó al año siguiente con ese duelo épico e inolvidable, ¿no? Con Kenny Roberts, que eran dos conceptos totalmente distintos. Por un lado teníamos a Roberts y su Yamaha V4, que era seguramente la base de las nuevas motos de 500 que llegaban al Mundial, ya con un bastidor más importante, más desarrollado, con unas motos cada vez más potentes y un piloto con muchísima experiencia. Y por otro lado, el novato, el joven Spencer, con una moto distinta y que sacaba a relucir a veces ves la importancia de no es que tiene la importancia relativa que tiene una moto muy potente sobre otras, porque realmente lo que hicieron en Honda fue explotar al máximo las virtudes de la NS500. No podían luchar con la potencia máxima ni con la velocidad máxima de la Yamaha, pero decidieron aprovechar su capacidad, que era la aceleración superior por su ligereza, por su facilidad de entrada en las curvas, porque al final, en esencia, una moto lo que hace es estar acelerando todo el tiempo. Y esa velocidad máxima superior que tenía la Yamaha realmente la aprovechaba solamente pues en unos pocos segundos de una vuelta, ¿no? En la parte, las rectas, en sexta, con las pocas veces que se podía poner sexta y durante unos fracción de segundos. En cambio, la NS500 siempre estaba acelerando constantemente y aceleraba mejor que la Yamaha en ese sentido. Y entonces aprovecharon muy bien esas virtudes. Spencer ganó las 3 primeras carreras, luego Roberts se recuperó un poco y a lo largo de esos 12 grandes premios de 1983, Spencer y Roberts se repartieron cada uno equitativamente 6 victorias cada uno y llegaron a un final de temporada en San Marino, en Misano, donde se jugaban el título. Y al final Spencer logró ganar la corona, fue segundo, ganó el título por solo 2 puntos sobre Roberts y se convirtió en el campeón del mundo de 500 más joven de la historia. Pero, JP, ahí en esa historia hay un momento crítico, ¿no? Que es el adelantamiento que le hace Spencer a Roberts justo en la penúltima carrera, ¿no? De la temporada, que le da casi ya el título, ¿no? Ganando ahí. Sí, además esa carrera, que fue el Gran Premio de Suecia en el circuito de Anderstorp, fue una carrera que una derrota que Roberts encajó muy mal, porque fue una maniobra muy agresiva por parte de Spencer. Spencer, en uno de los, no sé si recordaréis, los oyentes recordarán cómo era Anderstorp, que era un circuito convencional, pero que la principal recta del circuito era la recta de un aeropuerto, de un aeródromo que tiene en la instalación, ¿no?
Entonces ahí se llegaba a máxima velocidad y después había una frenada con una curva redonda de derechas que daba entrada a la recta de meta. Y era una curva comprometida con muy poco espacio. Pero Spencer entró a saco y entró tan fuerte que los dos terminaron saliéndose de pista. Y Spencer ganó porque consiguió incorporarse antes a la tierra, desde la tierra que Roberts. Y Roberts criticó muchísimo esa maniobra, hasta tal punto que estuvo años y años y años sin hablar del tema. Le costó mucho volver a hablar de aquella carrera y de aquella situación. Y por supuesto, una situación en la que él no estuvo a gusto y estaba totalmente en desacuerdo con la maniobra de Spencer. Pero bueno, era un momento en el que Spencer tenía que tomar una determinación y decidió jugársela, y la verdad que a la jugada le salió bien. Sí, le salió bien porque además, como dices, esa moto cuando empezó, si no me equivoco, era una moto que tenía solo 112 caballos, ¿no? El primer año para 128 kilos, que es lo que tú decías, que quizá era muy ligera y aprovecharon su aceleración, que además tenía un solo cigüeñal, ¿no? Le tuvo que costar también aguantar ahí, o sea, tuvo que apurar mucho para llegar a ganar la posición a Kenny en ese sitio tan complicado, un final de una recta. Sí, pero a ver, entiendo que como él tenía la ventaja de la ligereza y la forma, una salida más aprovechable, más suave, que no la brusquedad de la potencia de la V4, pues se la quiso jugar y llegó muy apurado. O sea, a ver, lo normal es que tú, intentes mantenerte en lo negro y no echar a nadie fuera, pero la cosa debió ser muy, muy, muy apurada. Yo recuerdo haber visto imágenes de los dos, pero ya saliéndose y los dos por la tierra y reincorporándose, pero en vivo nunca he llegado a ver una imagen de televisión, pero debió ser bastante salvaje la frenada de Spencer y la entrada en curva. Qué distinto es Spencer, el joven piloto, ¿no? Ganador, rompedor, récord, batiendo récords, que luego se convirtió en director de la Safety Commission, ¿no? De la Comisión de Seguridad de los Grandes Premios en un momento determinado de su carrera, ¿no? Sí, para él debió ser difícil asimilar esa situación porque a mí, por lo que me han contado, Spencer era un piloto, era como director de la Safety Commission, como del panel de comisarios de la FIM, lo que tardaba mucho en tomar decisiones. Él lo pensaba mucho y lo valoraba mucho, y a lo mejor no pudo ser muy efectivo en ese puesto porque es un puesto que a lo mejor requiere mucha más agilidad mental, mucha más rapidez y más determinación. Entonces le costaba mucho tomar una decisión porque, claro, él también quizás pesaba mucho en su conciencia el hecho de haber sido piloto, decir, y saber por lo que pasa un piloto cuando hace una determinada maniobra, ¿no? Entiendo que eso le debía costar digerir la situación, y a lo mejor por eso no ha resultado tan efectivo, ¿no? Total. Pero bueno, fue un piloto que realmente ese primer año de campeón fue brillante, pero luego recordemos que 2 años después marcó también un hito con su mítico doblete en 250 y en 500. Ese fue otro año histórico y mítico para él, como dices. Bueno, de hecho hubo que esperar hasta Marc Márquez en 2013 para ver a alguien más joven que él ganar el Mundial. Y JP, luego ese doblete que hizo, 2,5 y 500, ¿no? ¿Qué pasó después de ese año? Porque consiguió ganarlo todo y después ya no volvió a ganar una carrera en el Mundial de velocidad, ¿no? Y eso que siguió unos años y de hecho luego corrió Superbikes también en Estados Unidos, corrió varias cosas y ya no fue el mismo Spencer, ¿no? No, porque el año del doblete fue un año realmente agotador en lo físico, pero sobre todo en lo mental. Porque aparte de correr en 2 categorías, tenía que desarrollar 2 motos nuevas. Honda en 1984, después de ganar el título, decidió hacer un motor V4 en la 500. Pero la moto pues era muy complicada. Es esa moto que seguro que muchos os acordáis, que tenía el depósito en la parte inferior del motor, en la quilla, y los escapes salían por arriba, por debajo de la carcasa que se supone que era el depósito, por ahí salían los escapes. Es una moto que dio muchos problemas, que ya en el primer Gran Premio se le rompió una llanta de carbono en Kialami, en Sudáfrica, y estuvo lesionado, y luego estuvo arrastrando otros problemas de lesiones,
llegó incluso en el Gran Premio de, ahora mismo, no sé si es Alemania, creo que era Alemania, en Nürburgring, llegó a traer desde Bélgica a Honda la NS500 campeona, la 3 cilindros. Spencer la pidió y entonces estaba expuesta en la sede de Honda en Bélgica y la llevaron desde Bélgica a Nürburgring para que también rodara con ella Spencer, porque lo había pedido. Finalmente no llegó a correr con ella en carrera, pero la tuvo en el box y la probó en entrenamientos. Fue una temporada muy complicada que remató con una lesión. Entonces, en el 1985 había que partir de cero. Y partía de cero con una moto totalmente nueva y con una 2,5, porque Honda había decidido entrar otra vez también en el Mundial de 250. Hacer una 250 fue la parte más fácil, porque básicamente era la mitad de un motor de 500. Y le salió bien desde el primer momento. Pero la 500 dio muchos problemas. Y luego hubo otro añadido, que es que había una colaboración estrecha entre Honda y Michelin estaba decidido a introducir los neumáticos radiales y pidió a Honda que Spencer trabajara en el desarrollo de los neumáticos radiales. Entonces, cuando se fueron a Surfers Paradise, que es un circuito semiurbano que hay en Australia, a hacer la pretemporada, Spencer llegó ahí con 2 prototipos, la 2,5, la 500 y casi 100 compuestos de neumáticos por probar. Y tú sabes muy bien cómo es el trabajo de probar neumáticos en una moto de Gran Premio, que tú coges un neumático de referencia, das 5 vueltas, te vas al neumático A, le das 5 vueltas, coges el neumático B, le das 5 vueltas, coges el neumático C, le das 5 vueltas, vuelves al neumático de referencia y empiezas a descartar. Entonces imagínate eso hacerlo con 100 modelos, que es una locura. Acabaron con él. Pero es que además, durante los grandes premios, a lo mejor aparecía Michelin con una docena de neumáticos nuevos para probar. Y Spencer tenía que hacer los entrenamientos de 250, los entrenamientos de 500, entrenaba y probaba los neumáticos, tenía que tomar decisiones, descartar uno, elegir otro. Y así se tiró casi media temporada. Claro. Y no terminaba de ir bien la moto hasta que ahora no me acuerdo qué gran premio fue, pero hubo un gran premio en el que de repente dieron con el neumático. Un neumático que le permitía casi ser 2 segundos por vuelta más rápido que los demás. Y a partir de ese momento la combinación de la 500 con los Michelin radiales funcionó y Spencer terminó arrasando. Y logró los 2 títulos, el 250 y 500, pero a costa de un sacrificio y un desgaste brutal. O sea, fue algo realmente demoledor para un piloto. Entonces, al año siguiente, en el Jarama, recuerdo que el arranque del Jarama fue la primera carrera de la temporada en 1986, Spencer salió, creo que llevaba como 13 segundos de ventaja después de media carrera y de repente empezó a perder terreno y se retiró. Y ahí enlazó problemas de tendinitis, enlazó problemas de caídas, de molestias y desapareció de escena en 1986. Y en el 87 tuvo una temprana lesión en Suzuka, se fue juntando con nuevas lesiones, una caída en Yugoslavia, rotura de clavícula, en fin, que Spencer había perdido el ritmo y la chispa que tuvo. Hizo varias apariciones y desapariciones. En el 89 apareció con el equipo de Giacomo Agostini, la Yamaha de Giacomo Agostini, tampoco llegó a completar la temporada. Luego apareció también en Estados Unidos corriendo en Superbike, volvió en el 92 al Mundial con Yamaha Motor France, que también tuvo una caída en uno de los primeros grandes premios, creo que fue en Australia precisamente, y volvió a desaparecer definitivamente. Y después volvió a aparecer en el campeonato norteamericano con una Ducati, llegó a ganar alguna carrera, pero después de eso ya Spencer pues dejó de competir y le perdimos la pista durante muchísimos años. Fue una época brillante, pero fugaz también, ¿no? Para la NS500 y para Freddie Spencer. La NS500, ¿no? Fue la antesala de la NSR, como os he explicado. NSR500 llegó a finales de esa década de los 80 o mediados y dominó toda la década de los 90, pero esa es otra moto para hablar ya de ella en otro episodio entera, ¿no, JP? Sí, la historia de la NSR 500 y cómo evolucionó y cómo ha ido cambiando y cómo llegó a
a marcar en la transformación de la categoría de 500, yo creo que sí, que también se merece un episodio. Pues ahí te emplazamos para la siguiente década, que es muy interesante y yo creo que ya mi generación entera la vivió, así que estamos deseando escuchar ahí que nos cuenta sobre esas motos. Estupendo, pues yo encantado. Muchas gracias, JP, como siempre un placer tenerte aquí, un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Con el nuevo sistema de embrague y clutch de Honda puedes parar, arrancar y cambiar de marcha con tu moto sin usar la palanca. ¿Pero y no se cala? No, nunca se cala. Entonces es automática. No. ¿Cómo? A veces la tecnología es más fácil de disfrutar que de explicar. Prueba el nuevo embrague y clutch en tu concesionario oficial Honda. Me ha sorprendido que un probador experimentado como Javi Millán considere la GB350S como una opción de compra para él. Eso quiere decir que a pesar de tratarse de un modelo sencillo por concepción y precio, tiene algo que la hace especial. Está claro que siempre va a haber sitio para lo clásico, porque en cada generación hay gente que mira hacia atrás y quiere recuperar la filosofía más tradicional, que en esta época viene aderezada con la tecnología justa para no renunciar a la seguridad. Porque ya os digo que después de tener que frenar en el GP de la Bañeza con el freno de tambor de la Montesa, un disco de freno no sabéis cómo se agradece. Y si tiene un ABS rápido y moderno, ya ni os cuento. No hay que olvidar de dónde venimos ni negar hacia dónde vamos. Cada década está marcada por uno o varios pilotos. Ya os hemos contado en el episodio anterior cómo Redman y Hailwood eran capaces de ganar en 3 categorías en el mismo Gran Premio. Pero Spencer fue un paso más allá y consiguió los títulos de 500 y 2,5 en la época moderna, donde las motos eran más exigentes y estaban mucho más igualadas. Aunque Fast Freddy fue como una estrella fugaz, porque todo el esfuerzo que hizo para conseguir los 2 títulos, desarrollando además los neumáticos Michelin, le pasaron factura en los siguientes años. En solo 4 temporadas dejó una huella imborrable por su talento y precocidad. Así que escuchar los entresijos de esa temporada con Juan Pedro de la Torre ha sido, como siempre, todo un placer. Seguiremos desgranando con él los mejores momentos del Mundial. También hemos conocido lo que sucedía con las motos de calle en esos primeros años de la década de los 80 con la llegada de las primeras japonesas, donde las motos de pequeña cilindrada, las 75 del carnet A1 de la época, marcaron a toda una generación, más bien a 2 generaciones, con motos tan míticas como aquella MBX 75 Hurricane. Si queréis saber cómo sigue la historia, todo sobre los nuevos modelos de Honda y las experiencias de sus pilotos, no os perdáis el próximo episodio.